Hola, hola, muy buenos días. Como ustedes saben, estamos en Radio Punto Cero sobre la línea y ahora tenemos nuestra segunda parte con nuestra columnista Alejandra Florian. Bienvenida, que está acompañada de Belén Pineda. Buenos días, licenciadas. Buenos días, ¿cómo andan, chicos? Felicidades. Muy bien. Hola, buenos días. Hola, Gracias por la Belén. invitación. Bienvenida, Belén, y gracias por sumarte a la columna de Alejandra. Un lujazo, hoy, Maxi. ¿Perdón? Un lujazo hoy, Sí. Por eso lo veníamos. A pleno deporte vamos a estar, porque lo de las pelis. Sí. Hay mucha tela para cortar ahí, ¿eh? ¿Las pudieron ver? Podemos hacer. ¿Pudieron verlas? Sí, yo las vi. Las vi. Belén, ¿hiciste los deberes? ¿La viste? Anoche estuve viendo la de las hermanas y con varias cosas anotadas para conversar hoy. Perfecto. Entonces no perdamos más tiempo y adelante. Buenísimo, chicos. Miren, yo primero quiero contarles por qué, ¿no? En estas entrevistas o en estas columnas, meter la psicología del deporte, pero por qué Belén y por qué justo en nuestro último programa 2021, ¿no? Y nada es casualidad, también incluir que las pelis hayan estado en este domingo, ¿no? Me parece que está buenísimo, como todo, nada es casualidad, ¿no? Así, se tenía que dar así para trabajar varios temas. Y Belén incluye como tres características que como profesional a mí me encanta. Entonces vamos a poder compartir un montón. Primero, ¿sí? Es el género, lo femenino, esa visión que me gusta, por más que ustedes me tengan a mí, me gusta una visión femenina distinta. Deportista, porque Belén fue deportista, ¿sí? Y es porque el espíritu deportivo se considera como en un continuo porque ella le sigue poniendo en el cuerpo, y aparte profesional, o sea, es psicóloga y encima está especializada en deportes, como que cumple un montón de requisitos para hablar justamente de esto que es romper mitos, porque incluso desde nuestras diferentes generaciones las visiones pueden ser distintas, así que claro. Como que esas 3, 4 cosas que tienen puede hacer la diferencia. Ustedes pregunten también, Así que tranqui por ahí. Pero aprovechando esto, Belu, preguntarte o que nos cuentes un poco con qué limitaciones o con qué pro, no siempre contras, uno se encuentra en el deporte, incluso en los diferentes roles en los que uno cumple, ¿no? Bien, en relación al género, que es un poco lo que vos marcabas en la presentación, me ha pasado las dos cosas, que el hecho de ser psicóloga y mujer sea, por un lado, una puerta de ingreso a algún deporte y por otro lado, como un lugar de cuestionamiento, ¿no? Si podría funcionar o no. Me ha pasado entrenadores que exclusivamente convoquen o pidan que sea psicóloga mujer. Para trabajar. Muchas veces se asocia a un rol como maternal, por más que no lo es, ¿no? Nosotros no vamos a trabajar desde ese lugar, pero muchas veces cuando se trabaja con adolescentes, sobre todo en equipos masculinos, donde los profes, los técnicos, todos son varones, la presencia de un profesional, que también a veces pasa con las nutricionistas, que sea mujer, se pide desde ese lugar. Pero por otro lado también a veces funciona como una limitación, ¿no? Sobre todo más desde la mirada social, desde la gente que está fuera del deporte. Te cuento una anécdota. Me han llegado a preguntar si los deportistas me hacían caso. En caso de fútbol, si los jugadores me hacían caso. Claro. Como si el psicólogo fuera alguien que va a mandar o a decir lo que hay que hacer. Entonces hay que jugar un poco con esos estereotipos. Exactamente, uno tiene que obedecer. Y es cierto en esto, chicos, Maxi, María, que a veces por ser mujer creen que somos como la mamá. Sí. ¿No? Entonces dicen, no, claro, hablan con vos porque sos como una mamá. No, somos profesionales, no somos como la mamá. Y suma mucho el género,
Y incluso por eso es un contra, pero a veces, esto que marcaba Belu también es importante, porque a veces justamente quieren el rol desde lo femenino, digamos, para establecer ciertos cuidados de conductas cotidianas, que solitos, sin decir nada, muchas cosas, se te habrá pasado, que muchas cosas se acomodan solamente por ser parte. O ellos solos, viste, no sé, ya viene Ale, vístanse todos, viene Ale, ojo con la... No, en esto del cotidiano, ellos mismos se regulan, no hace falta que uno diga nada. Entonces ahí podemos romper un mito, ¿no? Claro. Sí, totalmente, que no tiene que ver con el género, sino con la formación o la capacitación. Exactamente, ¿no? Y con la eficacia del rol. Y lo engancho un poco, Maxi, si te parece, con lo que venían hablando con Walter, en relación a las pelis, que él al papá le decía loco, ¿no? Sí. Este loco. Y la verdad es que ustedes tuvieron una mirada súper interesante, porque yo las viví apasionadamente. Yo no sé, vieron lo que es la perspectiva. Sí. Yo las viví desde otro lugar. Y a mí me parece, sí, suele pasar que conductas como atípicas, imagínense en esa época también, se asocian con la locura. ¿Sí? Claro. Esto nos pasa en todos los deportes. Todos tienen que ser como estándar. Si alguno rompe eso, es loquito. ¿Alguna vez habrán definido el rol, Belén, o te habrán mandado loquitos? Sí, por ejemplo, desde el momento que nos llaman a veces los psicolocos, ¿no? Como en el lenguaje popular que le dicen al deportista, anda con el psicoloco. Pero también, digo, para cuestionar esto de la concepción de la locura, porque en alto rendimiento, ¿no? Lo que consideramos saludable para el desarrollo social, mental o físico, un poco esas barreras se corren, lo que decimos muchos, ¿no? Que el alto rendimiento no es salud. Y estas conductas que se veían en el papá de las hermanas Williams, la realidad es que en alto rendimiento son cosas que uno ve habitualmente, porque sobre todo en edades tempranas, ¿no? Y en deportes donde la élite es a edades tempranas, para que los chicos lleguen a ese nivel se necesita de una familia que esté atrás en sintonía con ese funcionamiento, porque los chicos no llegan solos, ¿no? Al club, a entrenar, a comer arriba del auto, tienen que tener la vianda preparada, entonces se necesita todo un sistema familiar que acompañe, y es lo que vemos con mucha frecuencia. Y en ese sentido no resulta una locura en esos ámbitos. Hoy, con el producto terminado, porque hoy tenemos, es como ver el partido de Bjorn Borg, ¿no? Y es verdad que yo lo viví y decía, no me acordaba el resultado, pero decía, lo tiene que ganar. Esa es una peli para trabajar mucho el alto rendimiento y la patología también y lo que sucede, ¿no? Pero eso nos da para otro programa, Marce. Dale, cómo no. Pero pensemos esto, ¿no? Que las emociones que se ponen en juego, las cosas que suelen pasar, los mitos que se tienen que romper ahí. El alto rendimiento tiene mucho de esto, como dice Belén, pero no llegan solo. Ahora decimos, al papá le funcionó porque vimos la peli. Sí. Y vemos el producto terminado, las hermanas Williams, y también todas las demás hermanas, porque todas las demás hermanas, ¿sí? Por lo menos que se muestran en la película, eran con honores, con esto, con el otro. O sea, la exigencia fue a nivel académico y deportivo. Y si no tenés un contexto cuidado, es muy difícil lograr esos puntos. ¿Sí? Es muy difícil. Porque a medida que veía la película, yo decía, pero este tipo va a descuidar al resto de las hijas en pro del objetivo que él se había puesto, que era... Bueno, había descubierto el talento en sus hijas y que llegasen a ser las número uno, lo que fueron. Pero, como decís vos, supo llevar la situación como para que todas vayan avanzando a la par, sin que una tenga protagonismo por sobre la otra, si es así como lo muestra la película, y valoraba los logros de sus otras hijas, aunque no sean profesiones de tanta exposición. Exacto.
Y ahí es un punto. Yo no sé, veremos que la viste. Yo no sé si él preparó a las hijas, porque las hijas tenían talento, si el talento o se hace o no se hace, o se nace, porque hay algo de lo que decía Walter también, que lo manifiesta como en la película, hay que ver si es real. Uno trabaja sobre un hipotético en estos casos, ¿sí? Y arma debate sobre, pensemos que hay que ver si tiene que ver con eso. Si ellas nacieron con el talento o, como dicen, vamos a tener 2 hijos, 2 más para aplicar mi plan. O si fue una construcción, sí, ¿no? Sí. Que muchas veces pasa, incluso en el deporte recreativo, ¿no? Belén, no sé qué ves vos, pero todos tenemos un Ginóbili, tenemos un Messi, una gran tenista, un gran tenista, todos en la familia que, ¿no? Tenemos este gran campeón. Y es esta pregunta que atraviesa toda la película cuando uno la está viendo, ¿no? Sí es cierto que lo biológico, ¿no? Lo genético, el biotipo, manda. Eso es necesario, un cuerpo que acompañe para ese deporte en particular, para no caer en esto de este facilismo ilusorio de lo que quieres lo consigues. O sea, es necesario lo biológico para el alto rendimiento, pero también es necesario la disposición, ¿no? Desde la voluntad para sostener las cargas de entrenamiento y el ritmo de vida que se necesita. Ahí tiene que ver con lo que pusieron las chicas, que por lo menos en lo que se ve en la película en ningún momento se las ve padecer eso, al contrario, se las ve disfrutando y querer ir por más. Y en la otra punta del triángulo, ¿no? El contexto que acompaña. Entonces creo que en este caso se dieron esas 3 aristas que permitieron que funcione, ¿no? La condición biológica, la predisposición del biotipo, el contexto contenedor y la motivación intrínseca, la voluntad de esas deportistas. Entonces, en ese sentido se daban las condiciones. Y por otro lado, esta pregunta que también se hacían hoy en la radio, esto de hasta dónde era el deseo del padre, del plan, y hasta dónde de las chicas. Y es algo que cuando trabajamos con niños, con adolescentes, todo el tiempo estamos evaluando. Y en este caso puntual, o sea, sin conocerlas personalmente, pero lo que muestra la película, son 2 nenas que en ningún momento plantean sufrimiento por lo que hacen. Y creo que eso es la vara que por lo menos como psicólogos del deporte tenemos, ¿no? Porque a veces son los mismos padres los que nos preguntan, ¿está bien lo que hacemos? Y a veces son los chicos los que piden. Sí, bueno, que fue en este caso, ¿no? Porque ella dijo, por favor, déjame competir. Claro. Déjame que muestre, me decís que muestre 14 años. Increíble. ¿No? Y le dice, déjame competir. Y por eso es interesante también, y por eso quizás romper mito, Max y María, nos pueda llevar otros encuentros más, pero también desde en qué momento uno puede construir o empezar a construir ese ser deportista, además de lo técnico, lo físico y lo que ya trae, como decía Belén, ¿no? ¿Desde qué momento se acompaña a un deportista? Y que llega el momento, si no funciona, se lo abandona. O sea, ¿cómo se construye ese ser deportista? No sé, ¿cómo lo ven? Acá funcionó. No tuvo acompañamiento, pero tuvo una familia muy contenedora que es un pilar fundamental. Pero ¿desde qué momento se empieza? Porque viste que el mito es en el alto rendimiento. Claro. El mito es el alto rendimiento, psicólogo del deporte. ¿Vos qué pensás, Belén? Bueno, la realidad es que muchas personas incluso no acceden o no se animan a preguntar o a pedir el profesional porque piensan esto, que es solo para el alto rendimiento. Y la realidad es que nosotros trabajamos en todas las etapas, desde la iniciación, que ahí trabajamos mucho con las familias, sobre todo con ellos, ¿no? Incluso con los abuelos. Ahora, por ejemplo, en el club estamos planificando un taller específicamente para abuelos, porque son también a veces los que acompañan, los que cocinan, los que llevan y traen a entrenar. Entonces, en ese nivel de iniciación podemos hacer un aporte. Lo mismo en desarrollo deportivo y también en deportistas que no les interesa la alta competencia, pero sí que lo toman como una cuestión más recreativa, tratando de
de trabajar este objetivo del disfrute en la práctica deportiva, ¿no? Hay muchas personas que quieren hacer deporte, que les gusta, pero la pasan mal, ¿no? Como la famosa frase, qué mal que la estoy pasando. Bueno, nuestro aporte va no solo en potenciar rendimientos y tratar de acercar a mejores resultados, sino también en el bienestar de la práctica del deporte. Y no solo con los protagonistas, que serían chicos más grandes, sino, como decís vos, es interesante esto de los talleres para los abuelos, es decir, también preparar al entorno familiar de ese deportista. Claro, porque creo que hay muchos papás que no los pueden llevar a los chicos a las prácticas y están los abuelos que todavía pueden, entonces son los que se ocupan, ¿no? De llevarlos, de estar con ellos. Absolutamente. Y muchas veces favorecen, ¿no?, la adherencia a la práctica deportiva, y otras veces desde el amor y desde el cariño también pueden obstaculizar. Claro. Estos abuelos quizás más sobreprotectores, que el chico quizás un día está un poquito cansado o el día está nublado y le da fiaca ir a entrenar y le dice, bueno, quédate, descansa. Y es justamente una edad donde hay que forjar el carácter, la disciplina y bueno, alinear un poco los objetivos de los entrenadores con la familia, con el chico, es como unificar también criterios. ¿Ustedes han encontrado con casos en que el que está en juego es el deseo del padre más que del chico? Me imagino que sí, ¿no? ¿Querés responder vos? Todos los días, te diría. Todos los días. Todos los días. Y sabés que es un trabajo, por lo menos desde mi experiencia, es un trabajo difícil de que tome conciencia, porque por lo general no te permite trabajar porque no pueden escuchar y la psicóloga quiere sacarlo del deporte, ¿no? Claro. Hay una resistencia, o los padres, ¿sí? Los padres no están los dos, digamos, alineados en esto. Un papá que está como ejerciendo una presión excesiva por cómo lo dice y por las cosas que hace, y una mamá que por detrás muchas veces, viste, bueno, lo exige, le digo, también hay que trabajar eso, porque si no, vos ves una vez sola al nene y no lo ves más, ¿eh? Claro. Cuando vos querés hacer un feedback, decirle quizás él quiere hacer otra cosa, o la frase, viste que hay un montón de chistes incluso, de Nick, viste, o de la gráfica que te dicen, no, me quiere estudiar, viste, como que no salió derechito, ¿viste? Salió para el estudio, pero es así, sí, claro que sí. Y agrego, Ale, que también nos pasa con los entrenadores, donde lo que se pone en juego a veces es más el deseo del entrenador que del propio deportista. Tal cual. Y sobre todo en casos de deportistas muy talentosos, donde realmente tienen habilidad y mucha posibilidad de ser exitosos en lo que hacen, pero no quieren, ¿no? Estos Tal cual. Jugadores que les va muy bien, pero la verdad no tienen ganas de hacerlo, y también es válido eso. Y a los entrenadores les cuesta mucho poder aceptar esto, es muy doloroso también para ellos, y ahí hay que estar acompañando también a las dos partes, Claro. Esto que decía Belén, el talentoso que no le interesa ser una estrella. Yo me acuerdo cuando hacíamos el programa en Santa Fe, allá es muy conocido el caso de un jugador al que llamaban, no sé el nombre de pila, pero sí su apodo, le decían el Trinche. Tomás Felipe Karlovich. Es, el Trinche Karlovich. Dicen que... Gracias por el dato, me salvaste una vez más, Diego. Tenemos nuestro Wikipedia acá. Sí, es el chico Wikipedia, el WikiKid. En ese caso, lo que se dice, bueno, Rosario es una ciudad terriblemente futbolera. Este muchacho llegó a jugar en equipos de creo que Central Córdoba, es decir, que estaba en el ascenso o en ligas regionales. Pero cuenta la leyenda que cuando se estaba preparando la selección en el año 74 para ir a Alemania, jugó con un combinado de Rosario.
fundamentalmente jugadores de Newell's y Rosario Central, pero también estaba Karlovich. Jugaba creo que de mediocampo, de 5. Bueno, dicen los que lo vieron, o la leyenda urbana, que les pegó un baile a la selección, cosa que el técnico de la selección nacional tuvo que ir a pedirle en el entretiempo al otro entrenador que bajen un cambio, porque los iban a humillar. Y el principal protagonista de este rendimiento era Karlovich, que para muchos estaba a la altura de Maradona. Ahora, lo que sí es cierto es que más allá de si era más o menos talentoso, al tipo no le importaba. Iba y jugaba porque quería, no entrenaba si no tenía ganas, le bastaba con su talento. Y no se hacía problema por trascender. Es un personaje que fue terriblemente querido y respetado como deportista. Lamentablemente, cuando yo estaba allá en Santa Fe, él muere porque, de una manera terrible, llevaba una vida muy humilde. Al no querer trascender como deportista, lleva una vida normal. Y andando en bicicleta, ya con unos años, para robársela, unos pibes lo empujan con tal mala suerte para tirarlo de la bicicleta que él cae y cae muy mal. Y lo llevan al hospital y a los pocos días fallece. Joven todavía. Pero bueno, lo traigo a cuento por esto que decía Belén. Agrego el caso de Diego Schwartzman, que todos lo conocemos. A él no le gusta jugar al tenis, él lo toma como un trabajo nada más. A él le gusta el fútbol. Ah, mirá vos, eso no lo sabía. Sabía el caso de otro tenista, de Andrea Agassi, que dice que odiaba el tenis. ¿Qué cosa? ¿No? Batistuta cuando jugaba también. También. Y yo me pregunto si vos podés llegar a ser tan bueno si no te gusta lo que haces. Es una pregunta que se las dejo a ustedes. No sé, No, es buena pregunta porque justamente desde la psicología del deporte nosotros apuntamos a trabajar con una de las habilidades, uno de los aspectos más importantes para la práctica deportiva, que tiene que ver con la motivación. Pero la motivación puede ser totalmente externa y válida. O sea, vos te gusta hacer lo que haces y estamos a las 9 de la mañana levantados hoy, ahí preparando el programa, te gusta. Esto pasa por un lado de la pasión y otro, mucha gente trabaja porque esto quizás es el medio que le permite tener una vida, un objetivo, o que le permite realizar otros deseos. Muchas veces es un medio para, claro. Pero hay que tenerlo claro para esto, la palabra que usaba Belén, no sufrir, no pasarla mal, porque pensemos que estamos hablando también de psicología del deporte y salud. ¿No? Exactamente. Que quedó tan en el tapete este año con los juegos y todo lo que pasaron, que haremos otro con ese tema también. Uh-huh. Entonces yo creo que sí se puede, en tanto y en cuanto estén más o menos correctamente alineados, ¿no? Los lugares para cada cosa, pero si no se puede, es muy raro, se padece mucho, y el deporte es uno de esos lugares donde pasarla mal, no importa la edad que tengas haciendo deporte, no es para nadie, esto beneficioso. Uh-huh. Que de hecho incluso pasa con personas mayores que hacen deporte amateur, mayores me refiero a 40, sí, siguen yendo, pero sufren un montón y vos decís, ¿para qué? ¿Por qué no cambiás de deporte? Y no, ¿entendés? No. Aunque así sea, sigo con esto. Pero bueno, decime si tenemos un minuto más porque quiero... Dale. Porque la verdad que los temas que se van abriendo son súper interesantes, ¿no, Belén? Me parece que hay por ahí, pero para terminar esto de un poco redondear lo de los mitos y los límites o no que nos encontramos, a nivel emocional o a nivel concreto, ¿no? Muchas veces te encontraste con limitaciones porque... Me pasa que hay colegas que quieren arrancar y te dicen, pero viste, no sé, presenté un proyecto y me rebotaron. ¿Con qué te encontraste? Sí, totalmente, Ale. Pero las limitaciones van mucho más allá de la profesión y del proyecto
impecable que uno pueda presentar, tiene que ver más con lo cultural, ¿no? Con lo que somos como argentinos y la idiosincrasia de cada deporte. Por ejemplo, en fútbol del ascenso, que trabajé varios años, por lo general las estructuras edilicias de los clubes tienen poco recurso, no es lo mismo que un club de primera, ¿no? Entonces, por ejemplo, el baño para mujeres, y sí, va a haber un baño para mujeres, pero seguramente esté en la otra punta, ¿no? O el vestuario, cuando uno forma parte de un cuerpo técnico, los jugadores tienen su vestuario, el cuerpo técnico tiene su propio vestuario, pero bueno, que es también para los árbitros hay, ¿no? Y ahora que hay árbitros mujeres, es uno para todos, ¿no? Y entonces, bueno, tener que encontrar un cuartito para ir a cambiarte, para, viste, todas esas limitaciones que tienen que ver más con los recursos, con lo estructural. Y eso no se aprende en ningún posgrado, en ningún libro, porque tiene que ver con nosotros. Y tiene que ver con los recursos y habilidades que uno va desarrollando como profesional, pero en la cancha, ¿no? En el día a día. Y eso está y se aprende andando, digamos. Bueno, ese es un excelente punto, ¿no? Porque ahí nos da el contexto de nuestro consultorio amplio, que podemos tener opciones, ¿no? De quejarnos porque no hay, o trabajar y adaptarnos, claro, ¿no? Y que la presencia vaya con el tiempo, también generando que los recursos empiecen a aparecer, como todo, como apareció con el deporte femenino, con el fútbol femenino. También el crecimiento del deporte hace que la infraestructura crezca, porque va creciendo y se van apareciendo las necesidades. O sea, esto de perseverar en el rol a pesar de las limitaciones, creo que es lo que va haciendo crecer y haciendo crecer el rol también, ¿no? Uh-huh. Así que sí, es divertido. Yo trabajaba con un colega también en rugby, y para ir al baño le tenía que decir a él, cuidame la puerta, porque en el baño claro, era un solo baño para hombres, por supuesto, porque el lugar era para hombres, que había un inodoro que estaba destruido y un migitorio que estaba bien, porque era el que más se usaba, ¿no? Claro. Entonces le decía, ¿estás desocupado? Raúl, ¿estás desocupado? Sí, cuidame la puerta, ¿no? Como para poder ir al baño. Y esto como queda en la anécdota y en la construcción, esto en el crecimiento, ¿no? En el crecimiento. Exacto. Como profesional. Así que genial. Como siempre, Alejandra, bueno, Belén es la primera vez que participa, pero así que le cuento, nos quedamos cortos de tiempo. Ya es hora de ir cerrando. Les adelanto que el próximo año vamos a extendernos a 90 minutos, así que vamos a contar con un poco más de tiempo, pero siempre me salgo de acá y digo, qué mal, tendría que haber, la corté o lo corté, ponerle a Walter, lo corté mal, ¿viste? Y me voy con culpa. Y porque sé que queda mucho por decir, mucha tela para cortar. Y podríamos estar fácil media hora más y más todavía. Pero quería agradecerles a las dos. Me pareció interesantísimo que participe, que se haya sumado Belén, que bien puede ser la primera de otras participaciones suyas. Eso lo verás vos, Sale, lo manejas vos. Y agradecerte a vos personalmente, en especial por haberte sumado al programa. No, un placer para mí, Maxi. Le cuento a los oyentes que a Alejandra la conocí haciendo el otro programa y la habíamos convocado, no como columnista, pero sí como entrevistada. Y habló de temas sumamente interesantes, y cuando surgió esta posibilidad de hacer este programa con este abordaje sobre el deporte, bueno, que tiene que haber psicología aplicada al deporte. ¿Y quién? Y bueno, Florian era número puesto. Era Florian y no. Por suerte, yo dije, me va a meter cualquier pretexto de que no sé, que ese día entrena no sé qué. Pero por suerte la agarré en un buen día, con las defensas bajas.
Y me dijo que sí. Y espero Muy poder... bien, es verdad. Y es verdad que te agarré en un momento de vulnerabilidad, y por eso Es me verdad, dijiste que también. sí. Bueno, en buena hora que haya sido así. Y esperamos contar con vos para la nueva temporada. Gracias. Allí estaré, tengo ideas de invitar distintos tipos de actores dentro del deporte, ¿no? Perfecto. Un psicólogo, un entrenador, un físico, una nutri, ver la perspectiva más interdisciplinaria, Sí. distintos actores, deportistas también, y que vean su visión. Por eso también era interesante hoy Belén, porque ella es remera, ¿no? Belén. Eso- Sí, tengo... Rema y remará, me parece, pues es una Totalmente. remadora. Así Un que, entrenador mío decía, no hay ex remeros, sino remeros alejados de los botes. Siempre sos claro, remero. exactamente. Entonces esa visión me parece viola para hacer crecer un poco también el rol del psicólogo, para que se dé a conocer los distintos ámbitos, romper ciertos mitos y que la gente no tema consultar, ¿sí? A profesionales formados, recuerden que ya lo conversamos, pero formados, preparados para esto, porque no es fácil estar dentro del deporte. Y algo a ver si te deja tranquilo, Maxi, A ver. es que aprendí que en el deporte, por ejemplo, cuando uno es más joven quiere trabajar, hacer todo lo ideal, ¿no? Después con el tiempo se van dando cuenta que en el deporte, sobre todo cuando estás en una institución, tenés que trabajar con lo posible. Uh-huh. Y que lo posible ya es bastante. Y a esto me refiero para que te quedes tranquilo, quizás una hora, que lo ideal serían 3 horas o 2 horas, pero 1 hora es lo posible. Y creo que lo has hecho espectacularmente bien. Bueno, ustedes, María, el equipo, gracias, Diego, gracias. todos, ¿no? Pero creo que justamente porque empezaste de poquito, te da la opción de crecer y te queda un feedback y así se trabaja la confianza, Maxi, ir de menos a más. Uh-huh. ¿Sí? Así que tranquilo, no te quedes culposo después. Bueno, ahora sí, las despedimos a ambas. Alejandra Floreán, a Belén Pineda, licenciadas en Psicología especializadas en deporte. Muchísimas gracias por haber participado en el último programa del año. Gracias Belén por aceptar la invitación. Gracias a todos, chicos, felicidades. Gracias. Gracias a ustedes, felicidades. Buen año. Chao. Buen año. Esto es Sobre la Línea. Y bueno. Y ya se cortaba el Zoom casi, aparte de que el programa nos pasamos unos cuantos minutos. Pero así que, bueno, agradecerles a todos realmente. En especial, puntualmente, hoy le quiero agradecer a Diego por la paciencia que nos ha tenido. Sí. No es fácil aguantarnos, especialmente a María Luján. Pero bueno. No sé. Hoy es mi día. Hoy me dieron por ser el último programa del año. Claro, porque ya la mimamos bastante. La cuidamos, le sacamos fotos, le ponemos pie de fotos. Hemos construido una estrella no del éter, porque esto no es no es por aire, pero bueno, es de radio. Te queremos agradecer sinceramente, Diego, por la paciencia, la generosidad. Sí. Y nos volvemos a encontrar pronto con las pilas recargadas en una versión un poco más extendida, pero en el mismo horario. Gracias a todos entonces. Buen año para todos y gracias. Nos estamos viendo en un par de meses posiblemente, a las 10 de la mañana puntuales sobre la línea.